cómo funcionan los mercados. Esto en esencia es un tema fundamental, digamos. Vamos a darle un poco de atención a explicar cómo funcionan los mercados en permitirnos resolver las necesidades y satisfacer las necesidades que tenemos. Para ello voy a empezar tal vez por una cuestión de respeto nada más, por una cuestión histórica y señalando de que a quien casi todos solemos presentar como el padre de la economía, que es Adam Smith, comienza su famoso libro. En realidad, fíjense ustedes, no tiene un título que parece que diera a pensar que se va a centrar en las acciones individuales, porque el libro, su famoso libro se llama La riqueza de las naciones. Es decir, se llama, y más completo, el título es Una investigación acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Pero siendo ese el título, lo cierto es que Adam Smith comienza el análisis a partir de las acciones individuales y su primer capítulo se llama La división del trabajo. Entonces vamos a ver ahora este fenómeno de la división del trabajo para explicar un primer paso de cómo los mercados permiten satisfacer las necesidades de la gente. Por supuesto que Adam Smith no fue el primer economista. Es algo, de nuevo, simbólico el hecho que lo planteemos a él como el padre fundador de una ciencia. Hubo cantidad de filósofos y de pensadores que desarrollaron temas vinculados con la economía, como todas las cosas, desde los griegos hasta acá. Pero lo cierto es que Adam Smith produce allí un texto que en cierta forma muestra el momento en el cual la economía se separa un poco de la filosofía moral y empieza a recorrer su propio camino. Porque hasta ese momento, en general, no debo decir que no lo trataran de otra forma, pero todos los autores, que eran más filósofos que economistas, por supuesto, lo que hacían era más bien considerar los temas económicos desde el punto de vista del deber ser. Y este es el área de la moral, no el área de la ciencia económica. Es decir, ellos se preguntaban, por ejemplo, entre otras cosas, ¿qué es un precio justo? Y les digo que este es un tema que lo planteó Aristóteles, Platón y Tomás Aquino y todos los filósofos de la Edad Media, hasta Adam Smith, que presenta una actitud diferente y no se pregunta ya qué es un precio justo, sino que se pregunta qué es un precio, cómo se forma, por qué hay precios, por qué hay precios distintos para un auto Mercedes-Benz y comparado con un café, por ejemplo. ¿Por qué? Es decir, trata de entender las cosas como son y no de plantearse cómo deberían ser. El área del deber ser es un área muy interesante, por supuesto, es el área de la filosofía moral. Todos opinamos sobre eso y decimos esto es justo, esto es injusto, actuaste bien, actuaste mal. Estamos todo el día opinando de eso y yo no voy a negar su importancia, pero es distinto de un análisis científico económico que trata de entender las cosas como son y tratan de entender lo que es un precio. Por ejemplo, otras discusiones que hubo durante todo ese periodo son discusiones tales como ¿cuánta ganancia sería una ganancia correcta? ¿Cuánto es correcto ganar en un determinado negocio? O la que causó más polémica durante siglos es, ¿corresponde cobrar un interés por un préstamo de dinero? Y yo les puedo asegurar que todas las religiones condenan la usura y las religiones las religiones y los filósofos se dedicaron páginas y páginas a discutir si el préstamo de dinero de interés correspondía a usura y por lo tanto era condenable. Por ejemplo, todos habrán visto o conocerán o habrán leído o vieron la película en su versión moderna del Mercader de Venecia, de Shakespeare, y el Mercader de Venecia no es otra cosa que una historia que involucra la función del interés en
en un préstamo de dinero. Para hacer la historia breve, un joven se quería casar con una dama de la sociedad en Venecia y como no tenía para mostrar cuáles eran sus recursos, va al mercader, que se llamaba Antonio, que había sido amigo de su padre, entonces le dice que necesita dinero. Antonio no lo quiere ayudar, pero justo había invertido todo su dinero en unos barcos que habían salido a comerciar por el Mediterráneo, y como no quiere dejar de ayudarlo, entonces le dice que no se preocupe, que él va a conseguir el dinero. Y va al prestamista, al judío Shylock, y le pide un préstamo. Shylock tenía recelo de Antonio, porque precisamente lo condenaban por ser usurero y lo discriminaban. Entonces dice, esta es la mía, ahora me viene a pedir dinero a mí. Entonces Shylock le dice, bueno, yo le presto el dinero, pero como garantía quiero una libra de su propia carne. Y Antonio acepta. Entonces recibe el dinero y se lo presta a este joven que se lo había pedido. Bueno, siendo un drama, porque esto es lo que escribe Shakespeare, los barcos no vuelven a tiempo, vence el plazo del préstamo y Shylock dice, bueno, quiero mi dinero. Antonio dice, bueno, no lo tengo. Bueno, entonces quiero la garantía, una libra de su propia carne. Bueno, entonces se produce la conmoción. ¿Cómo? El tema llega hasta el duque de Venecia. El duque de Venecia dice, ¿cómo vamos a permitir que este contrato se cumpla? Antonio es un mercader respetable aquí. No puede ser, le dice un asistente al duque. Y el duque dice algo que es muy importantísimo para todos nuestros países. Y dice, ¿pero qué pasa si nosotros permitimos acá de que no se cumplan los contratos? ¿Dónde va a quedar la reputación de Venecia como el lugar para hacer comercio, para invertir, si nosotros decimos que acá podemos negar y violar los contratos? En fin, hago corta la historia. Finalmente apareció un abogado y le encontró esas soluciones que los abogados tienen. Y entonces dijo, el contrato decía que podía sacarle una libra de carne, pero no dice nada respecto de la sangre, así que no podés sacarle ni una gota de sangre. Entonces, imagínense, sacarle una libra de carne sin sacarle una gota de sangre era algo como bastante imposible. Entonces, al final, el abogado encontró este argumento y el pobre Shylock terminó sin cobrar su préstamo, incluso creo que se tuvo que ir de Venecia, etc. Pero muestra un poco lo que hace Shakespeare ahí, es mostrar y poner en escena el drama de lo que era este tema de la usura. Y eso fue lo que se ha discutido y se discutió durante siglos, hasta que un personaje como Adam Smith dice, no, yo quiero saber cómo se forma un precio, yo quiero saber por qué a veces hay pérdidas y por qué hay veces hay ganancias, yo quiero saber, por ejemplo, por qué hay tal cosa como un interés, y explicar y entender qué es lo que es la función que cumple el interés. Es una visión totalmente distinta, es una visión acerca de lo que es y no una visión acerca de lo que debería ser.